nombre es Anderson Jaimes. Yo comienzo en el arte realmente a través del teatro y del mundo del teatro salto hacia la plástica por dos cuestiones muy interesantes, muy fundamentales. En primer lugar, porque me llamó profundamente la atención las fotografías que quedaban de los montajes teatrales y comencé a dibujarlas. Y ese dibujo muy teatral, muy de esa fotografía blanco y negro, con esos contrastes de oscuridad y con esas líneas bastante marcadas que se ve, que se logra en los montajes teatrales, fue lo que ciertamente me llevó, me inspiró a comenzar a traducir eso que se montaba en el teatro en dibujos, para que quedara como la historia también de lo que se había montado, porque ciertamente se perdía por ser efímero la naturaleza teatral. Y otra experiencia que contribuyó también a buscar una cabida al dibujo, a orientarlo, fue ciertamente la experiencia de la ancestralidad de los petrolíferos. La visión del petrolífero, tratar de traducir eso que estaba escrito, que yo veía escrito, dibujado en el petrolífero, en términos actuales. Esas historias, esos mitos, esas leyendas, tratar de producirlas. Así comienzo yo el trabajo plástico, que ciertamente es esencialmente dibujístico. Después pues, me fui interesando por una gran variedad de temas, los mismos temas que uno reflexiona y que la misma vida le va dando a uno como problema. El tema de la existencia misma, el tema de la naturaleza, el tema de las personas, el tema de la mujer, el tema de la pobreza, el tema de la muerte, el tema de las manifestaciones y expresiones religiosas, el tema de los personajes, del día a día, bueno, en fin, el día a día como tal, y ciertamente influenciado por todo lo que fue el realismo social de finales de los 60 y principios de los 70, que nutrió ciertamente los referentes visuales que uno tuvo en la medida que iba ampliando su perspectiva en esto del dibujo y de la pintura. Y después la experiencia artística como tal, llegué a ella más que por iniciativa de querer ser artista, como gestor cultural, a través de amistades muy antiguas, muy ancestrales, que es las amistades con los artistas plásticos, las experiencias colectivas que desde hacía muchos años habíamos hecho de la Fundación de Artistas, primero de la Galería de Arte, después de llevar proyectos en común, y la motivación de andar con ellos, el conversar el día a día, el montar un proyecto, el llevar ese proyecto, me hizo participar directamente, ya no como un gestor, sino ciertamente como un artista más del movimiento colonense. Y eso hizo que el trabajo comenzase a ser mostrado y que, bueno, que comenzara a gustar en algunos medios. Entonces fue ciertamente esas dos vertientes las que me llevó a mostrar el trabajo creador en estos espacios que de una u otra manera se han hecho visibles, se han visibilizado. Sí, efectivamente. Yo creo que yo pienso en imágenes. Yo creo que eso me facilita también muchas cosas. El proceso que yo he llevado cuando estudié filosofía y después cuando he estudiado otras cosas, pues ha sido como un ejercicio de convertir eso que leo, eso que me cuentan, en imágenes. En ese aspecto he sido muy visual y es la imagen la que me ayuda a tener la memoria, es la imagen la que me ayuda a recordar ciertas cosas. Yo creo que es una forma muy particular de hacer ejercicio de la memoria, el convertirla en imágenes. Entonces, en mi caso resulta fácil sacar esas imágenes que tengo adentro, que son producto precisamente de ese reflexionar, llevarlas al papel a través de dos cosas que me maravillan. Entonces, a mí la línea me maravilla de sobremanera, y el contraste entre el blanco y el negro a través de la trama o a través de los brochazos rápidos, que también son elementos que he tratado de experimentar bastante como forma de expresión. Es eso, es expresar en líneas, en manchas, en tramas,
de los clásicos han sido los grandes grabadores. El grabado, sobre todo el grabado de la Edad Media, me ha apasionado bastante. Los ilustradores que ilustraban e iluminaban los libros de la Edad Media, los bestiarios también me han llamado poderosamente la atención. Personajes como Goya han sido también fundamentales para comprender, para entender la dinámica del dibujo. El mismo Picasso, que es un referente pues, universal, también no podemos descartar la influencia que tiene. Y la gente que Picasso influenció, pero que esa influencia la trajo a Latinoamérica, como por ejemplo un Wilfredo Lanz. Y en Venezuela, sobre todo dos épocas importantes, que fue la época del realismo social y la época de la nueva figuración, que creo que fueron épocas muy productivas, muy ricas para el dibujo latinoamericano. Y cuando hablo de la nueva figuración, no es solamente la nueva figuración venezolana, sino la gran pléyade de artistas, sobre todo del Cono Sur, artistas chilenos, recuerdo un Aníbal Ortiz Pozo, que vienen al país y contribuyen con esa visión tan particular del dibujo del Cono Sur a enriquecer aún más la dibujística venezolana. Y otra cosa también que profundamente me ha conmovido es el dibujo político. El dibujo político de los años 60, de los años 70 y de los años 80. En esas publicaciones, exacto, esas publicaciones en que eran prácticamente, se hacían a escondidas, unas publicaciones en las cuales eran sumamente panfletarias, pero hay un dibujo de altísima calidad, donde buscaban más o menos eso, expresar las convicciones políticas a través del dibujo. Un dibujo sencillo, no rebuscado, un dibujo técnicamente resuelto, en el sentido en que no se complicaba, pero que era un dibujo que transmitía y tenía mucha esencia. Entonces personajes como, ya lo decía, un Ortiz Pozo, un Campito, una gran cantidad de dibujantes que ha tenido este país, que ciertamente provienen precisamente de esa época. Y cuando ya comienzo la investigación del color, pues hay otros referentes importantes, como Jacobo Borges, por ejemplo, que es también fundamental ya cuando el dibujo asume color, y un Roberto González, que es el que prácticamente terminó de moldear la búsqueda que uno venía haciendo desde el pueblo, desde Colón, para tratar de convertir esto en una expresión más universal. Bueno, esto es una obra inspirada en otra influencia latinoamericana, un grandísimo dibujante que es Osvaldo Guayasamín. Es precisamente, Guayasamín tiene una serie de la cual me inspiro para realizar esta, que son las expresiones del ser humano. Él no lo hace como un ejercicio expresivo solamente, sino que conecta esas emociones, esas expresiones con la realidad que vive Latinoamérica. Entonces, por ejemplo, cuando él relaciona esta expresión como es la expresión del miedo, del terror, hace un discurso completo y un trabajo completo sobre lo que representó el terror político de la década de los 60, 70 en América Latina, con las dictaduras y las persecuciones que hubo. Yo creo que en eso Guayasamín ha influenciado bastante, en que el dibujo transmita. El arte es una de sus esencias fundamentales, eso, el amplio poder de transmitir. Yo no veo el arte, no lo puedo entender como tradicionalmente lo entendía Occidente, un objeto para ser contemplado, no. El arte como el arte rupestre, como los petroglifos, como el arte de estos maestros, está hecho precisamente para generar procesos de reflexión, procesos de polémica, procesos de estar de acuerdo o no, procesos de compartir ideas, de decir cosas. Creo que si el arte no logra eso, no es arte. Si el arte no logra conmover, no logra por lo menos repugnar, o no logra por lo menos hacer que la gente tenga una mirada no indiferente hacia ello, no funciona. El arte debe tener un poder simbólico, un poder reflexivo, que debe estar en la esencia de la misma, y si esto no se logra, pues el artista tiene que cuestionarse, porque ciertamente no está cumpliendo uno de los objetivos fundamentales, que es el arte, que es ser un modo de expresión de pensamientos, de planteamientos y de una época como tal. Hay varias características. Primero, hay una coincidencia. Hay una coincidencia de un grupo en aquel tiempo, muchachos
hoy no tan muchachos, que teníamos inquietudes en común, pero hubo un movimiento en el sentido en que esa coincidencia comenzó a tener objetivos comunes, objetivos colectivos, y hubo un proceso organizativo para alcanzar esos objetivos colectivos. ¿Cuáles fueron los primeros objetivos colectivos? Él mismo fue el propulsor de lo mismo, a través de la fundación de artistas colonenses. En primer lugar, se intentó mostrar el trabajo callado que cada uno de nosotros tenía, y se intentó formar a un grupo de personas que comenzaran a comprender lo que eran las obras de arte, lo que eran las distintas tendencias. Ese fue el primer comienzo, bastante accidentado, con bastante perspectiva, y se hizo. Y el segundo momento se da ya un proceso ya un poco más maduro, ya con toda la experiencia de la fundación en primer lugar, ya después con la experiencia de formación profesional que tuvo Casanova, que tuvo Antoline, que otras personas habían adquirido, y por la misma dinámica que se planteó desde la Fundación Galería de Arte El Punto, comenzar con un movimiento que fue en primer lugar plástico, pero que después fue totalizante de las obras, de la actividad artística como tal. Entonces yo sí creo que hubo un movimiento, y que todavía hay un movimiento. Yo veo que la obra es como una idea que se lanza y que tiene que estar allí. Eso no debe estar cuidadita, sino al contrario, debe ser como una piedra, como un papel de trabajo. Que convocarse, se genere cosas, decir, hablar. Creo que la obra mía funcionaría más como libros de artista, como acompañar escritos, textos, no ilustración, sino que contribuyen a generar ese tipo de dinámica, pues. No como una mera, no colocar solamente los dibujos en una pared, que es una forma, no, sino que eso vaya acompañado dentro de una dinámica de hablar, de conversar, de leer, acompañada de textos, acompañada de poesía, en medio de una polémica, en medio de una actividad, acompañando más bien actividades antes que protagonizarlas ciega y calladamente.